Procedemos ahora, hermanos, a citar las palabras del Espíritu Santo en Primera de Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, pues cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ustedes pueden observar ahí en su pantalla que se hace la pregunta: ¿es la ofrenda del primer día de la semana un mandamiento? Las instrucciones de Primera de Corintios 16 son obligatorias para nosotros. Es necesario seguir estas instrucciones cuando nos reunimos como iglesia para colectar los fondos a fin de llevar a cabo la obra que Dios ha mandado. Algunos hermanos dicen que no, y algunos llegan hasta decir que estas instrucciones de Primera de Corintios 16 ni aún eran obligatorias para los cristianos. Déjenme decirles primero que todo que la instrucción de Pablo en Primera de Corintios 16 es ciertamente un mandamiento. Y fue un mandamiento para los corintios. Pero al mismo tiempo, Pablo, cuando escribe la segunda carta a los corintios, dijo lo siguiente: si ustedes han prestado atención, pueden darse cuenta de que en el verso 1 he colocado en un recuadro la palabra ordené. Vuelvo y lo hago para que, si no estaba usted observando la diapositiva, se dé cuenta. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En 2 Corintios 8, la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los corintios, les dice en el verso 8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Algunos concluyen y presentan como argumento estas palabras de 2 Corintios 8:8. No hablo como quien manda. Y con ello enfatizan que la ofrenda mencionada en 1 Corintios 16 no es un mandamiento. El hecho de que en la segunda carta de Pablo él dice, no hablo como quien manda, preste atención a lo que voy a decir, mis hermanos. El hecho de que Pablo diga, no hablo como quien manda, no significa que él no habló dando un mandamiento. Y lo voy a explicar en un momento y quiero que estén bastante atentos a lo que voy a ir presentando en cada una de las diapositivas. Primera de Corintios 14, volviendo al libro de Primera de Corintios, Pablo es claro en decir, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que lo que él escribió en Primera de Corintios 16 o en todo el libro de Primera de Corintios son mandamientos del Señor. Ahora, con ello entonces podemos nosotros decir que el mandamiento, que la instrucción de Primera de Corintios 16 con respecto a la ofrenda es un mandamiento. Pero surge la pregunta, ¿qué quiso decir entonces Pablo
en 2 Corintios 8:8, cuando dijo, no hablo como quien manda. Bueno, vamos a dejar que sea la misma escritura la que nos explique qué quiso decir Pablo con esto que dijo en el verso 8. Primero que todo, entendamos que aquí en este versículo 8 hay una figura de lenguaje que se llama la elipsis. ¿Qué es la elipsis? Es donde Dios habla, pero está en silencio. Suena extraño lo que estoy diciendo, pero ya lo vamos a entender. Aquellos de ustedes que han tenido la oportunidad en otras ocasiones de escuchar mis exposiciones acerca de las figuras del lenguaje, recordarán esta, la de la elipsis. Entender cómo interpretar correctamente una elipsis es extremadamente importante por 3 razones. Una, nos ayudará a entender ciertos versículos más exactamente y más rápidamente. Dos, nos ayudará a entender una cantidad de argumentos bíblicos falsos, como este de 2 Corintios 8, utilizado por aquellos que quieren decir y argumentan que la ofrenda no es un mandamiento. Y tres, nos ayudará a poner más énfasis en los lugares correctos que donde pudiéramos colocarlo en caso contrario. Señor Bullinger, en su diccionario de figuras de dicción en la Biblia, nos define el término elipsis y dice, el vocablo elipsis procede del griego elipsis, omisión interior, de en, que es en, y lepein, que es dejar. Esta figura se llama así porque existe en la frase un hueco a causa de la omisión de una o más palabras, pero que no son necesarias para el sentido de la frase. Esta omisión no se debe a mengua de concepto o a indolencia u otra circunstancia accidental, sino que se lleva a cabo adrede, a fin de que no tengamos que pararnos a pensar o a poner de relieve la palabra omitida, sino que tengamos tiempo para prestar la debida atención a las otras palabras que precisamente por dicha omisión adquieren mayor relieve. Un ejemplo. María le dice a Pepe, saca la basura. Ahora, le está hablando a Pepe, pero no dice Pepe o mi amor, saca la basura. Solamente dice, saca la basura. Se omite el sustantivo, Pepe, o el nombre propio, Pepe. Se omite, pero él entiende que se está refiriendo a él. La palabra que falta es Pepe, está omitida, no es necesaria. Pero en mi mente yo la puedo colocar para saber qué es lo que está diciendo. La clase particular de elipsis que encontramos nosotros aquí en 2 Corintios 8:8 es la que se identifica por la aparición del no y el si no como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. Hay más de 120 páginas en el libro del señor Bullinger en el cual nos presenta todas las clases de elipsis que hay en la Biblia. Pero la particular que aparece en 2 Corintios 8 es la de el no y el sí no. Para que sea aplicable esta clase de elipsis, este no y si no deben modificar un verbo común. Si aparecen dos verbos, no se aplica.
deben modificar un solo verbo común. Y permítame presentarlo con dos ejemplos y luego vamos a volver a 2 Corintios 8. En 1 Pedro 3, que es un texto muy mal usado, muy mal aplicado por el mundo religioso y aún por hermanos en Cristo. Pedro dijo: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Dicen ellos: miren, aquí se condenan las joyas, los aretes, las diademas, las cadenas, los peinados ostentosos, los vestidos lujosos. Y por eso es que vemos que en muchos grupos religiosos una mujer ni siquiera puede maquillarse porque se considera pecado. Porque Pedro dijo aquí: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. En este verso 3 y 4 encontramos esta elipsis, la elipsis de el no y el si no. Vuelvo y leo. Y preste atención, hermanos, para lo que van a ver en pantalla. Dice el verso 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Verso 4: sino el interno, el del corazón. Pueden ustedes observar esta clase particular de elipsis, la de el no y el si no. Pero para que sea aplicable, debe modificar un verbo común. Y el verbo común que está modificando el no y el si no es el verbo ataviar, vestirse. Hay algo que falta y es lo que mentalmente yo he de colocar. Así como cuando la esposa le decía: saca la basura, en la figura y ejemplo que vimos hace un momento. Lo que Pedro está diciendo es que vuestro atavío no sea solamente el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Lo que estamos viendo en la sociedad de hoy y también en esa época era que la preocupación número uno de las mujeres era la apariencia externa, sus peinados ostentosos, sus adornos de oro o de vestidos lujosos. Era a lo que ellos le dedicaban más tiempo. Pero Pedro les está diciendo: vuestro atavío no sea solamente ese. Verso 4: sino también el interno, el del corazón. Pedro está diciendo que el atavío interno es más importante que el atavío externo y es al cual nosotros debemos prestarle mayor atención. Ese es el sentido de este versículo 3 y versículo 4. Alguien podría decir: bueno, ¿y cómo saber que esa es la interpretación correcta? Remitámonos al Antiguo Testamento. Mire lo que hizo Dios con una mujer. Dios, el que declaró lo de 1 Pedro 3. Dice en Ezequiel 16: pasé yo otra vez junto a ti. Está hablando de Dios e Israel. Y habla de la nación de Israel como una mujer. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Se casaron. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda.
La vistió con vestidos lujosos, los más costosos, tejón, lino, seda, la atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. ¿Quién fue el que se encargó de adornar, ataviar, acicalar, llenarla de hermosura a esta mujer? Dios. Entonces, cuando Pedro está diciendo, vuestro atavío no sea el externo, está diciendo no sea solamente, sino también vuestro atavío sea el interno. Dios no está condenando los peinados ostentosos. Dios no está condenando los adornos de oro, los vestidos lujosos, porque Él mismo adornó y vistió a su esposa, a Israel. Otro segundo ejemplo, hermanos. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí encontramos nuevamente esta clase particular de elipsis, el no y el si no. Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Viene a ser lo mismo. Recuerden que para que esta clase particular de elipsis sea aplicable, deben modificar un verbo común. Y el verbo común que están modificando es el verbo buscar. Porque me buscáis, no solamente porque habéis visto señales. Ay, hermano Jaime, por ahí no dice eso. Ahí está diciendo que lo buscaban no porque hubieran visto señales, no vieron señales, sino porque querían que Él les diera de comer. Bueno, vuelvo y aplico la elipsis. Me buscáis no solamente porque habéis visto señales. Ellos vieron señales y lo buscaban por las señales, sino que lo buscaban también, sino también porque comisteis el pan y os saciasteis. Que ese es el sentido de lo que el Señor está diciendo aquí. El mismo contexto de Juan 6 lo dice. Si nos devolvemos ahí al verso 1 y 2 de ese capítulo, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, la gente lo buscaba no solamente porque veían las señales que hacía en los enfermos, sino también porque él los alimentaba. Recordemos la alimentación de los 5,000, de la cual habla Juan, capítulo 6. Volvamos ahora al texto en cuestión, 2 Corintios 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Este pasaje de 2 Corintios está hablando en su contexto de la ofrenda de 1 Corintios 16, pero aquí encontramos nuevamente este caso particular de elipsis, el no y el si no. Empieza diciendo el verso, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad
del amor nuestro. El no y el sí no. Para que sea aplicable esta clase de elipsis, deben modificar un verbo común. El verbo común que están modificando es el verbo hablar. Entonces, lo que se hace necesario para nosotros es incluir las palabras que faltan, que no son necesarias, que aparezcan ahí, pero para aquel que entienda las figuras del lenguaje en la Biblia, entiende esto perfectamente. Lo que Pablo está diciendo es, no hablo solamente como quien manda, sino también para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo mandó. Pablo mandó la ofrenda. ¿Y dónde la mandó? En Primera de Corintios capítulo 16. Es más, Pablo le había dicho a los corintios en Primera de Corintios 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, Pablo no hablaba solamente como quien manda, sino también para poner a prueba el amor de los corintios. Entonces, cuando Pablo en Primera de Corintios 16 le escribió a los corintios en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La pregunta, ¿es la ofrenda del primer día de la semana un mandamiento? La respuesta es sí. Es un mandamiento que cada hijo de Dios, según haya prosperado, aparte algo y lo presente a Dios cada primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana y hemos traído nuestra ofrenda a nuestro Rey.